Amados hermanos y hermanas, hoy celebramos en el mundo Domingo de la Comunión Mundial. Domingo de la Comunión Mundial. Y yo quisiera hablarles sobre la importancia de la comunión en nuestra tradición cristiana. El doctor Roger Nishioka, él es un anciano gobernante en la iglesia presbiteriana y gran predicador, motivador, habla en diferentes conferencias. Él estuvo en la reunión de presbiterio en septiembre y algunos de los hermanos y hermanas me acompañaron y él dio una ilustración cuando él fue a una iglesia en una parte del país donde la iglesia se ponía de pie después del sermón y recitaba, firmaba el credo apostólico, pero lo hacían en los dos cultos de una forma bien rara, sino cuando llegaba ese momento de a confesar y afirmar, a recitar el credo apostólico, la iglesia se ponía de pie y entonces se viraba y hacia la pared en blanco recitaba el credo apostólico de memoria. Y entonces Roger Nishioka le tuvo curioso que cuando él fue, lo llevaron a comer, a almorzar después de los cultos. Habló con los dos pastores, el pastor principal y el pastor asociado, y le dijo por qué ellos tenían esa costumbre y cómo se originó esa idea y por qué hacían lo que ellos hacían, por qué ellos se ponían de pie y nunca en su vida él había estado en una iglesia donde la gente se pone de pie, se vira hacia atrás y entonces empieza a reafirmar el credo apostólico de memoria en una pared en blanco. No había ni palabras ahí. Y los pastores empezaron a pensar y ellos dijeron, bueno, yo creo que eso ocurrió como 25, 28 años atrás, porque había una señora de la iglesia que ella hizo un mantel bien lindo y puso el credo apostólico y lo teníamos detrás de la iglesia, en una pared. Y él dijo, oh, sí, qué interesante. ¿Y cuándo ocurrió eso? Que, bueno, 20 y pico de años atrás. Y entonces lo que, según me dice, porque yo como pastor ni estuve ahí, el otro dijo, tampoco yo estaba ahí presente, pero me dicen que el mantel lo bajaron y lo lavaron y al lavarse se dañó y las letras se dañaron. Y por lo tanto nunca pusieron el mantel para atrás, atrás de la pared, pero la iglesia tenía la rutina y la costumbre de pararse como quiera, virarse hacia atrás y recitar el credo en la pared blanca. Y él quiso reírse. Él no podía creer que eso era una respuesta seria. Pero lo que él aprendió es que muchas veces nosotros hacemos cosas, tenemos costumbres y no sabemos necesariamente por qué lo hacemos, pero simplemente lo hacemos, porque todas las veces se ha hecho. En esa iglesia por 28 años, la iglesia tenía esa costumbre y nadie, excepto el predicador invitado, se dio cuenta y preguntó por qué tenía esa costumbre de hacer eso. Y yo creo que nosotros también tenemos la costumbre de venir a la iglesia y de nosotros tomar la cena del Señor, pero no sabemos necesariamente por qué lo hacemos. Si alguien le pregunta a usted, ¿por qué usted todos los meses, por lo menos en esta iglesia? Hay otra iglesia que lo hace toda la semana. Hay iglesias que lo hace todas las veces que se reúnen. Otras iglesias lo hacen cada 3 meses. Pero ¿por qué nosotros en esta iglesia tenemos la costumbre, usualmente, el primer domingo del mes de tener comunión, de la Santa Cena o la mesa del Señor, la Eucaristía, diferentes formas que se puede decir, la Santísima Comunión? ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Qué respuesta usted le daría a una persona si le pregunta eso? Usted quizás dice, realmente yo no sé, pero desde que yo me convertí o desde que yo estoy en esa iglesia siempre lo hacen así. Y comemos un pedacito de pan solamente y todavía yo salgo ahí con hambre también, porque me da más hambre después. Usted no tiene ninguna idea por qué usted lo hace. Pero hoy, siendo que Domingo de Comunión Mundial, qué lindo que esto empezó como en el 1963 y se ha regado por todo el mundo, donde personas en África, en América Latina,
en Europa, en Norte, Centro, Suramérica, la mayoría de la iglesia hoy dedicamos de todo el año, de todas nuestras actividades, hoy simbolizamos la unión de la Iglesia Universal de Jesucristo. De diferentes denominaciones, hoy separamos este domingo, diferentes horas. Nosotros empezamos a las 9, a las 11:30, otro a las 8, otro a las 6 de la tarde. Lo que yo sé que hoy hay un montón, hay millones de cristianos que están celebrando la cena del Señor. Y yo les pregunto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Qué lindo, que podemos poner nuestra diferencia y en algo tan importante nosotros tener como un monumento de comunión, recordar los emblemas, los elementos que nos señala a la presencia de Cristo en medio nuestro, la presencia espiritual de Cristo, por lo menos en nuestra tradición. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la comunión? Primer punto. Bueno, una buena pregunta. Hechos capítulo 20, verso 27. Mira lo que dice el Lucas que escribe. Dice, en el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. En el primer día de la semana. Entonces, muestra que la iglesia primitiva, además de reunirse el séptimo día, ya tenía una costumbre de reunirse el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque ellos celebraban cada primer día la resurrección de Jesucristo, que cayó lo que nosotros hoy día llamamos domingo. Ellos estaban celebrando cada semana y se reunían para partir el pan. Era un momento quizá también de compañerismo, de confraternización, pero también había algo significativo de ellos hacer y rehacer lo que Jesús hizo en su última semana, en sus últimos días aquí en la tierra, donde Él tomó el pan, tomó la copa y compartió con sus discípulos. Ahora, en grupos pequeños quizá ellos hacían eso todos los días. En otras iglesias, como dije, se hace todos los meses. Nuestra iglesia denominación requiere que por lo menos se haga cada 3 meses. Nosotros lo hacemos mensualmente. Y lo hacemos después de escuchar la palabra de Dios proclamada. Porque el sacramento de la cena es la palabra de Dios dramatizada. Y se hace, se supone, después del mensaje, como una respuesta. Escuchamos el mensaje de Dios, la buena noticia, y respondemos entonces como en comunión los unos con los otros y en comunión con Dios. Martín Lutero llamó eso el verba visibilia, la palabra visible. Él hablaba, y los luteranos hablan de la palabra proclamada, la palabra verbal, que es lo que se predica. Y entonces él hizo una distinción de la palabra visible. Es la palabra que se ve a través del bautismo, que se ve a través de la mesa del Señor, que es actualizada, que se ve dramatizada. La palabra visible. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Primero, lo hacemos porque Jesús lo ordenó. Eso es lo que vemos. Usted ha escuchado a un niño que cuando le quiere echar la culpa a otra persona y dice, he did it, él lo hizo. Aquí le vamos a echar la culpa a Jesús. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Primeramente, he did it. Jesús lo dijo, lo hizo, y también Jesús nos ordenó a nosotros hacerlo. Hay otros que le dicen, he made me do it, right? Por causa de él lo tengo que hacer. Hay gente que todavía tiene esa mentalidad, siempre echándole la culpa a otra persona, ¿right? Tiene sus situaciones, fue culpa de él o de ella. Nosotros vemos aquí que Jesús lo ordenó. 1 Corintios capítulo 11 que leímos, fíjese bien en el verso 23 y 25, dice, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Fíjese bien. Usted quizás no se ha dado cuenta, pero 1 Corintios fue escrito antes de los 4 evangelios. Por lo tanto, esta es la primera vez que nosotros tenemos la escritura que habla sobre la Santa Cena. Yo sé que en el orden canónico, en el orden que se encuentran los libros de la Biblia, no es lo primero, pero en el orden cronológico, en cuanto a cómo fue escrito, Pablo escribió sus cartas antes de los evangelios. Él escribió esto más o menos en el año 53. Estamos hablando 23 años después de la muerte de Jesús.
Los evangelios fueron escritos en el año 70, los años 80 y el evangelio de Juan en los años 90. Por lo tanto, este es el primer documento que nosotros tenemos de la iglesia primitiva acerca de la Santa Cena. Y mira lo que dice, yo recibí del Señor. Esa palabra recibir del Señor, lo mismo que le transmití a ustedes. La palabra recibir en griego significa tradición. Yo recibí una tradición que me fue encomendada y ahora lo estoy transmitiendo a ustedes. Ya entre 23 años, ya la iglesia tenía un patrón. Ellos hacían esto regularmente. Y Pablo ahora se le comunica a ellos. Esto no es algo que yo me inventé. Esto no es algo nuevo. Es algo que yo recibí. Y ahora también se lo estoy transmitiendo a ustedes. Y dice Pablo que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Por lo tanto, vemos aquí que nosotros hacemos las cosas porque Él hizo una referencia al mismo Jesús. Los sacramentos son ordenanzas sagradas, órdenes divinas que nosotros hacemos. Fue algo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento y que Jesús ordenó en el Nuevo Testamento. Y es para todas las personas. La palabra sacramento viene del latín que significa sacramentum, ¿right? Y sacramentum es lo que los soldados romanos hacían cuando ellos hacían un voto a su general o a su capitán. Cuando ellos eran reclutados al ejército romano, ellos tenían que tomar un voto de lealtad. Ellos tenían que hacer un sacramentum. Y esa palabra sacramento era un voto de decir, yo estoy dispuesto a seguir este general y aún dar mi vida por mi patria o por el imperio. Nosotros tomamos la palabra sacramento como un voto de lealtad también. Es algo divino, es algo sagrado. Es una ordenanza que Jesús ordenó, que Dios instituyó en el Antiguo Testamento con la Pascua. Y ahora nosotros vemos que Jesús lo ordena a su discípulo y le da el ejemplo haciéndolo. Y lo que hace, nosotros en la iglesia presbiteriana tenemos 2 sacramentos, no 7, porque nosotros creemos que tiene que ser instituido por Dios y ordenado por Jesús. Y hay otra iglesia que tiene como 7 sacramentos. Y la razón por la cual nos tenemos 7 es, por ejemplo, matrimonio o ordenación al ministerio, no es para todo el mundo. Los sacramentos tienen que ser para todo el mundo. Es ordenado por Jesús para todo el mundo. El matrimonio no es para todo el mundo. La ordenación no es para todo el mundo. Pero sí, bautismo y la cena del Señor es para todo el mundo. Y nosotros, no sé, siempre necesitamos como ayuda con nuestra memoria. Necesitamos como recordatorios. Y por eso Dios ha instituido desde el pasado cosas para recordarnos de momentos y experiencias sagradas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob edificaban, tenían una experiencia con Dios, ¿saben lo que ellos hacían? Ellos creaban un altar de piedras y era como un recordatorio. Cuando Josué sacó de Israel y cruzó el río Jordán para ir a conquistar la tierra prometida, él hizo como una mini experiencia del Mar Rojo. Él estaba cruzando no el Mar Rojo, sino el río Jordán. Y dice la Biblia que ellos en la orilla del río crearon y pusieron 12 piedras encima de uno al otro. Y para que en generaciones futuras, cuando venía un niño, un muchachito, una muchacha, decía, ¿por qué tenemos esas 12 piedras ahí en la orilla del río Jordán? Los padres y la madre podían recordarle de la tradición, de que recordarle visualmente de que Dios le había ayudado y le había dado la victoria para cruzar al otro lado. Nosotros como seres humanos, con nuestro cerebro, necesitamos recordatorio. ¿O soy yo el único que necesito eso? No me dejen así solo, hermano. Todos fallamos y necesitamos cosas, monumentos, memoriales para ayudarnos a recordarnos.
Así Dios hizo con la Pascua. La Pascua conmemoraba la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. No tenía tiempo para pan levantarse, por eso era pan sin levadura. Y ellos recordaban eso hasta el día de hoy. Los judíos se reúnen en el día de Shabbat, los viernes, después de las 6 de la tarde o cuando el sol se pone. Y la mayoría de ellos, lo que ellos comen, hierbas amargas, para recordarles a ellos de la esclavitud. Eso ocurrió tanto tiempo atrás y todavía ellos comen hierbas amargas. Y también hay miel dulce. En la misma mesa, hierba mala, hierbas amargas. Y yo lo he probado también, ¿eh? Le ponen sal ahí, lo que sea, y se lo comen. Y los niños, ustedes tienen que ver los niños. Todos los niños son igual, judíos o puertorriqueños o venezolanos, no importa. ¿Eh? Todos reaccionan igual. This is disgusting. ¿Eh? Es mal gusto. Y entonces lo mezclan con miel, honey, miel dulce, mostrando qué bueno es ese Señor. En medio de la esclavitud, Dios es bueno. ¿Por qué hacen eso? Todavía miles de años. Porque necesitamos ¿qué? Recordatorios. Nosotros también hacemos lo mismo. La cena del Señor. Why do we do it? He made us do it. Blame Jesus. Vamos a echarle la culpa a Jesús. Él lo ordenó, Dios lo instituyó y es para todo el mundo. No simplemente para algunas personas, sino para todos los creyentes. Eso es lo que lo hace un sacramento y por eso tenemos dos, bautismo y cena del Señor. Segundo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué comunión? Es una señal de algo significativo. Fíjese bien que leímos ese pasaje en 1 Corintios 11 y dice, hacer esto en memoria de mí. La palabra memoria en griego significa anamnesis. Anamnesis. Anamnesis es cuando uno hace algo no pasivamente, sino activamente. Es como escribir. Anamnesis algunas veces eran escritores. Ellos escribían el pasado, pero como si estuviese viviéndolo en el presente. Es la diferencia entre una foto y un video. Mis hijos se recuerdan cuando eran niños y bebés. ¿Sabe por qué se recuerdan? No porque son genios y tienen la cabeza, una inteligencia súper y se recuerdan. ¿Sabe por qué ellos se recuerdan? Porque tenemos video. El video le ayuda a ellos como revivir la experiencia. Una foto es como estático, está ahí, pero el video es como revivir la experiencia. Es como si estuviese presente. La palabra anamnesis no es simplemente algo en memoria, como un recuerdo, como una foto que uno pone en una caja y se olvida, sino es como un video que uno ve o live streaming y uno dice, wow, es como si estamos ahí presentes. Es como revivirlo, representarlo. Pero nosotros necesitamos muchas veces recordar que anamnesis en memoria de mí es algo de nosotros recordamos activamente la misma presencia del misterio de Cristo en medio nuestro. Nosotros muchas veces nos avergonzamos porque nos olvidamos ciertas cosas. Usted no se avergüenza alguna vez cuando se olvida el nombre de una persona que le llama por su nombre y usted no sabe el nombre de fulano de tal. Ay, ay, ay. Lo peor también cuando alguien le dice el teléfono de un ser querido que se supone que usted lo tenga, pero como siempre lo tiene en speed dial, usted no sabe el número telefónico. Nosotros nos olvidamos de las cosas. Y algunas veces es bueno olvidar las cosas. Porque imagínese si usted tuvo un accidente terrible y usted recuerda esa memoria vívidamente con todos los detalles, usted quizá nunca se monta un carro. O si usted ha perdido un ser querido y se recuerda, aunque nunca se olvida, pero si se recuerda con la misma intensidad, quizá no podría vivir con el dolor de la pérdida. Es bueno algunas veces nosotros nos recordar todas las cosas con todos los detalles, con toda la profundidad. Pero aquí vemos, hermanos, que la cena del Señor es un monumento significativo, es algo significativo. Y mire que es algo sensible, es algo que cualquier cultura es transcultural. En este domingo, a través de todo el mundo, África, lo están haciendo de diferentes formas. Poquito pan, mucho pan, uno lo hace con vino, otro lo hace con jugo de uva. Es sencillo, es ordinario.
es simbólico, el pan quebrantado, roto, partido, compartido, representa el cuerpo de Cristo crucificado. El jugo, el color del jugo simboliza la sangre de Cristo. O sea, hubo un precio, hubo un costo por nuestra salvación. Nosotros vemos que los granos de pan quizás venga mezclado mucho grano, pero hace un solo pan. Es como nosotros venimos de diferentes culturas, pero somos un solo cuerpo. Hay mucho simbolismo. Es portátil también. Uno puede llevar esto. No tiene que hacerlo simplemente en una catedral. Lo puede hacer en un hospital. Lo puede hacer en una casa. Después que usted no lo haga solo, sino con representación de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Eso es lindo. Es interactivo. No es individualista, es comunitario. Usted mismo no se sirve la Santa Cena, sino usted sirve y uno es servido la Santa Cena. Uno comparte, es interactivo. No es solamente algo que miramos, sino es algo que tocamos. Es algo que también nosotros hacemos, algo que sentimos, que tomamos, que nosotros repartimos y que compartimos. Es algo más que simplemente escuchar, es hacer. Yo creo que nosotros es algo significativo la comunión, porque es más que una tradición religiosa, es más que un bocadillo de algo que hacemos al final del servicio antes de ir a Golden Corral. Es un monumento celebrativo que nosotros hacemos para recordar y para revivir la presencia de Cristo. Se enfoca nuestra mente en Jesucristo. Dice, porque cada vez, el verso 20 dice, que coman este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. No apunta a Jesús. Es un sermón sin palabras sobre la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, en nuestra tradición, muchos líderes cuando le hacemos, ¿por qué? ¿Qué significa la cena del Señor? Siempre dicen, recordamos lo que Jesús hizo. Es como una conmemoración. Eso está bien, pero eso no es completo en nuestra tradición presbiteriana. Es mucho más que simplemente conmemorar el pasado. Nosotros afirmamos que es la misma presencia de Cristo, no físicamente, sino espiritualmente, por el Espíritu Santo y por fe, que nosotros somos elevados a la misma presencia de Cristo, dijo Juan Calvino. Cuando nosotros tomamos comunión, no es simplemente nosotros recordamos el pasado, sino Dios mismo por el Espíritu nos eleva al cielo espiritualmente hablando y nos alimenta, nutre nuestras almas. Hay algo que sucede en nuestras almas. No es simplemente un acto físico, sino algo espiritual que nosotros recibimos. Por lo tanto, nosotros debemos darle importancia a ese momento de comunión los unos con los otros y con Dios. Tercero, ¿por qué es importante? Porque señala la unidad de su gente, de la gente de Dios. Mira, yo no soy experto en muchas cosas. Quizá por no ser experto en muchas cosas me siento inferior. Me siento inferior, por ejemplo, a personas que son altamente expertos, tienen mucha experiencia y conocimiento de tecnología. Yo no soy muy tecnológico. Quizá sé lo básico, sé mucho quizás más que alguno de ustedes, o me siento superior a eso, pero lo demás me siento a un ingeniero eléctrico o de computadora, me siento bien inferior, quizá yo me siento inferior para personas que saben de construcción, o personas que saben de mecánica, o personas que saben cocinar. Yo sé comer, yo soy un experto de comer, pero cocinar. Quizá también, además de eso, deporte o artístico, y quizá usted también tenga complejo de que usted ve a otra persona y se compara y dice, ese parece ser un mejor cristiano que yo, o una mejor cristiana que yo. Y nosotros nos sentimos un poquito inferior, ¿right? Pero ¿sabe qué? La Santa Cena borra y desaparece todas esas distinciones. Fíjese bien, ¿dónde en este tiempo de elecciones controversiales que existen en este país, dónde es que nosotros podemos ver demócrata, republicano, independiente, PNP, popular, lo que sea? Venimos a la iglesia y no nos insultamos, sino venimos y traemos nuestra ofrenda y recibimos el sacramento todos como iguales. ¿Dónde se ve eso en este mundo?
En la Santa Cena nosotros vemos que borra todas esas distinciones y crea un nivel de igualdad. La Cena del Señor nosotros vemos que no importa su estado socioeconómico. No importa tampoco, es irrelevante su nivel de educación. Es irrelevante su afiliación política. En esta cena todos nosotros venimos y somos iguales. Muestra la unidad del pueblo de Dios. Pablo quiere corregir también en 1 Corintios 11 que leímos, versos 20 a 22. Mira lo que dice. Él dice, de hecho, cuando se reúnan, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Él está corrigiendo la iglesia porque tiene un desorden, tiene una división. No están diseñando la unidad del pueblo, de la gente de Dios. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Porque allí no había jugo de uva, ahí había vino. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? O sea, este es un momento, podemos compartir, pero eso lo puede hacer en su casa, comer todo lo que quiera. ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? ¡Claro que no! Él puede hablarle así porque él fundó esa iglesia. Es como el padre espiritual. Y él le dice a ellos, mira, lo que está pasando aquí, nosotros tenemos hay un favoritismo. Los que son más riquitos vienen más temprano porque el primer día de la semana era el primer día de trabajo. Era como nuestro lunes. Y ellos, obviamente, si eran más ricos, no tenía gente que trabajaba por ellos. Ellos llegaban más temprano a la casa, que se reunían y venían y comían pan y bebían. Y entonces los trabajadores que venían después de las horas trabajando, no había nada para ellos. Y Pablo dice, no dejan nada y los ricos están saltando la línea. Se está adelantando por aquellos que no tienen nada. Mira lo que dice el verso 33. Dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Esperen. No sea tan mayao, como mayao me dice. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia esta semana? Tienen un hambre que no espera por nadie. Él dice, estamos en el mismo, espérese, los ricos tienen que esperar también a los pobres. Porque usted tiene un nivel, eso no significa que usted tiene la oportunidad, usted no tiene el privilegio de venir y comer todo lo que quiera. No hay distinciones, Pablo está diciendo, no hay complejos de inferioridad en la mesa del Señor. Todos somos, esas distinciones sociales desaparecen en la cena del Señor. Todos somos pecadores y todos somos salvos por la gracia de Jesucristo. Un nuevo cristiano tiene el mismo derecho como un cristiano que tenía 20 años en el Evangelio. No había muchos que tenían más de eso, porque Jesús había muerto en el año 30. Estamos todos en el mismo nivel. Por eso yo tengo siempre problemas con, yo no sé si debo decir esto, pero pastores o pastoras o predicadores, evangelistas o evangelistas, hay algunos evangelistas, que cuando dice, y Dios me dice, y Dios me dijo que le dijera. Yo siempre tengo un problema con esa frase, porque crea en la mentalidad de la gente y usted se pone como un nivel más espiritual, un pedestal más alto que los demás. Y Dios nos llama a nosotros que nosotros no somos más alto, superior a nadie. No importa título, educación, preparación, todos somos iguales. Y la mesa del Señor lo prueba. Apunta a eso, todos somos servidos, todos venimos a la misma mesa. Y mira lo que dice Pablo en versos 27, 28. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. El autoexamen es donde nosotros nos podemos real con Dios. We get real with God. Examinar nuestra conciencia. Ninguno de nosotros, vamos a confesar, somos dignos
de tomar la cena. Él no está descualificando a la gente. Lo que está diciendo es que están tomando la cena indignamente porque no están esperando los unos por los otros. Es un relajo, es simplemente un club social, es simplemente algo que hacemos sin pensar. No sabemos por qué lo estamos haciendo. No discernimos que la presencia de Cristo está ahí en ese momento y muestra la unidad y la igualdad del pueblo de Dios. Martín Lutero dijo que nosotros somos pecadores y santos simultáneamente, a la misma vez. ¿Cuánto dice amén por eso? Somos pecadores y santos a la misma vez. Inseparables. Nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero discernir el cuerpo y la sangre de Cristo está diciendo que nosotros recordamos lo que Jesús hizo con sus discípulos y también nosotros recordamos los miembros de la iglesia, su necesidad, su diferencia, que eso no debe apartarnos. Por lo tanto, en Corintios no estaban considerando la necesidad de cada uno y no estaban discerniendo el cuerpo. Este es un momento también de nosotros reflexionar, quizá áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar, que tenemos que confesar al Señor. ¿Quiénes son los que vienen a la mesa? Bueno, la gente que han profesado fe en Jesús y que han sido bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia Presbiteriana en su última asamblea general está apuntando, pidiendo a los presbiterios que cambien el bautismo que como prerequisito, sino que aún los niños que nunca han sido bautizados pueden participar también, o personas que nunca han sido bautizadas. Eso va a ser un debate y va a tomar 1 año y medio para decidir si nos cambiamos a esa dirección, simplemente a las personas que profesan fe en Jesucristo. Le informaremos, porque entonces si es así, tenemos que eliminar los peces que tenemos ahí. Entonces sería la mesa abierta. La razón teológica que muchos están pensando en eso, de eliminar el requisito del bautismo, es porque nosotros somos salvos por la gracia y no hay nada que tenemos que hacer para recibir gracia. No hay ningún prerequisito para nosotros recibir los medios de la gracia de Dios. Y algunos entonces han abogado de que el bautismo y la Santa Cena es algo que es la gracia de Dios en medio nuestro y nosotros entonces no tenemos que complicarlo o añadir algo que no es requerido. Y hay otros que dicen, no, el bautismo es parte de nuestra iniciación a la fe cristiana. Nacemos en la fe y entonces somos nutridos en la mesa. El bautismo es símbolo de nuestra salvación. Se hace una sola vez, no se repite. Aunque algunos de ustedes han sido repetidos como 10 veces, ¿veis? Viene de diferentes iglesias, les ha bautizado tantas veces. Pero se supone que sea una sola vez. Muestra la salvación, que cuando nosotros no merecíamos a Dios, o quizás como un infante no ni sabíamos decir mamá y papá, Dios nos escogió, Dios nos selló. Es el acto de Dios, es lo que Dios hace, no es lo que usted hace, no es lo que usted responde, es lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso los que han sido bautizados como infantes no tienen que sentirse como inferiores. Ay, mi bautismo no tiene el mismo peso. Por supuesto que sí. Su bautismo es más teológicamente, está de acuerdo a nuestra teología de que somos salvos por la gracia sin ningún mérito humano, sin ninguna contribución humana. Cuando usted no podía contribuir nada, Dios le escogió, Dios le selló. No se sienta inferior, a lo contrario, reafirma su fe, celebre su bautismo. Y la cena del Señor es símbolo de nuestra santificación. Se repite, lo hacemos semanalmente en una iglesia o mensualmente. Es algo que nosotros necesitamos para nutrirnos en nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, ven a la mesa. Ven a la mesa. La mesa del Señor es la proclamación de nuestra redención. Ese es como primer punto en esta parte. La proclamación. Nosotros cuando tomamos la mesa del Señor, cuando compartimos el pan y el cuerpo, nosotros estamos predicando, estamos deseándole saber a otros que nosotros hemos sido redimidos. ¿Sabe lo que redimir significa? Es una transacción financiera que hacía en el pasado. Si una persona estaba en la prisión, redimir era comprarlo, sacarlo de la prisión.
Si una persona es un esclavo, uno pagaba dinero y decía, yo voy a redimirlo, yo voy a comprarlo, y lo sacaba, lo libertaba de la prisión o de la esclavitud. Dios nos ha redimido a nosotros, que cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en la prisión, en una jaula, Dios por su gracia y misericordia, sin ningún mérito nuestro, nos redimió, nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, hermanos, nosotros, y esa sangre significa sacrificio de Jesús, no sangre literal, es sacrificio de Jesús. Por lo tanto, debe ser significativo la cena del Señor. Hacerlo todas las veces que se reúnan. Eso puede ser diariamente, semanalmente. Hay una persona que dice, bueno, yo lo tomo una sola vez, no puedo tomarlo 2 veces. Tómalo todas las veces que pueda. Proclamamos que hemos sido y tenemos comunión, compartimos en común los unos a los otros. La cena del Señor es una declaración de dependencia, que necesitamos a Dios y nos necesitamos los unos a los otros. Muestra nuestra dependencia. Diferente a otra iglesia, nosotros no creemos que el cuerpo se convierte en carne o la sangre se convierte literalmente en sangre. No creemos en la presencia física en los elementos, sino en la presencia espiritual de Cristo en la cena del Señor. Pero a la misma vez no creemos como otra iglesia que nada ocurre, simplemente un recuerdo del pasado. Nosotros afirmamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro ser. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, Dios hace algo en nosotros. Dios nos alimenta nuestras almas y nosotros declaramos nuestra dependencia en Dios y la dependencia los unos a los otros. Tercero, la mesa del Señor es el lugar de autoexamen, donde nosotros, el Señor nos llama a esa mesa, no solamente para recibir al Señor como nuestro Salvador, sino que para podamos crecer en el Señor, para que podamos ser discípulos. Discípulo significa aprender, disciplina, aprender. Nosotros estamos constantemente aprendiendo. ¿Y qué más en la mesa del Señor? Que nosotros podemos hacer una pausa y hacer un examen de conciencia y decir, Señor, ¿qué áreas en mi vida quizás necesito cambiar? Si nosotros nos juzgamos, no seremos juzgados. Pero si no nos juzgamos, entonces Dios nos juzgará. Es mejor que nosotros nos juzguemos, confesemos, pensemos. Si usted se siente que no es digno, ese pasaje no habla de eso, que todos nosotros somos dignos. Nadie... La mesa del Señor es un centro de provisión. El verso 29 dice lo que lo toma indignamente. Está hablando de problemas que existían en Corintio, de revolú que tenían, de no considerar el uno al otro. Pero nosotros, si nosotros nos sentimos débiles, si nos sentimos sin fuerza, si nos sentimos enfermos espiritualmente, ¿debemos de tomar la cena del Señor? Por supuesto, debemos no simplemente caminar, sino correr hacia la mesa. Cuando nosotros nos sentimos enfermos, debemos ir y tomar medicina. Cuando tenemos hambre, debemos de comer. Cuando nosotros nos sentimos débiles, debemos de venir a la mesa para recurrir al Señor, para que nos dé las fuerzas en nuestra vida. Es un centro de provisión para nuestras almas. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo puede suplir. En el nombre de Jesús. Jesús se reunió con sus discípulos y estaba ferviente de servirles la mesa, aún sabiendo que ellos le iban a dejar y abandonar. Y estaba diciéndole, yo estoy celebrando la victoria del poder de las tinieblas. Jesús le estaba diciendo a ellos, yo estoy también proclamando la redención de Dios, la transacción divina para comprarnos y sernos libres. Jesús estaba declarando nuestra dependencia en Dios y los unos a los otros. Estaba apuntando a que nosotros nos examinemos nuestra vida y estamos recibiendo toda la provisión que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a tener Santa Cena, mesa del Señor, comunión, Eucaristía, como pueblo de Dios y junto con la Iglesia Universal por todo el mundo. ¿Cuánto dice amén? En este momento entonces, hermanos y hermanas, esta bella comunión, yo les pido que nosotros oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir juntos a esta mesa. Prepara nuestros corazones
para que así podamos ser sensibles al movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, hacemos esto no simplemente por tradición o por obligación, sino lo hacemos señalando que hemos sido sellados por ti. Gracias por ese regalo. Gracias, Señor, por tu amor, mostrado en forma dramatizada en este sacramento, este voto de lealtad que nosotros tomamos a ti, en este momento sagrado, con elementos ordinarios de pan y jugo de uva. Señor, tú nos hablas poderosamente.